para la Facultad de Comunicación. Es un honor tener con nosotros hoy a Alicia Peñaranda, a Natalia Arguete de Argentina y a Hernando Rojas de la Universidad de Wisconsin. Alicia nos acompaña de Barranquilla. Estamos frente a un mundo que nos lleva a hacernos estos cuestionamientos, estas preguntas en torno a las redes sociales. Seguramente las personas que están hoy con nosotros en este momento están aquí porque les interesa todo el tema de la comunicación política y les interesa también el fenómeno político en las redes sociales. Tenemos entonces a tres personas maravillosas con nosotros, a las que en nombre de la facultad, repito, les doy las gracias por estar con nosotros. En primer lugar, tenemos a la politóloga Alicia Peñaranda de la Universidad EAFIT en Medellín. Alicia también es magíster en estudios avanzados en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y tiene ya 10 años de experiencia como investigadora y como consultora de comunicación y asuntos públicos. Alicia es docente de comunicación política, de opinión pública, de marketing político en la Universidad de EAFIT y siempre sus intereses de investigación se han aplicado a la construcción de narrativas y a los cambios de comportamiento desde el enfoque de las normas sociales. Hace unos años, Alicia se desempeñó como gestora de planeación en la Secretaría de Cultura Ciudadana en la Alcaldía de Medellín y actualmente también se desempeña como asesora de estrategia de cultura ciudadana en la Alcaldía de Barranquilla para la formación ciudadana y los cambios de comportamiento. También pues, ha sido consultora del Centro de Análisis Político de la Universidad de EAFIT. Alicia, bienvenida a la Semana de la Comunicación en la Universidad de La Sabana, en la facultad. Bienvenida. Gracias, Ana María, Natalia, Hernando y todos los que están conectados en este momento a este panel. Buenos días y bueno, feliz de poder compartir esta experiencia de intercambio de saberes y reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias. Luego vuelvo entonces contigo, Alicia, para darte paso a tu intervención. Por otro lado, tenemos a Natalia Arguete, que es periodista, magíster en Sociología Económica, doctora con mención en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, e investigadora del CONICET, en este mismo país. Actualmente, Natalia se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Austral. Su línea de investigación se centra en el estudio de las agendas políticas, mediática, pública, sobre todo de las teorías de la agenda setting, del framing y del indexing. Posee una gran experiencia como docente en distintos niveles, medio, terciario, universitario, posuniversitario, y también es colaboradora periodística para Le Monde Diplomatique, Ediciones Conosur y la Página 12. Tiene ya 3 libros alrededor de estos temas y casi 50 artículos académicos que esas temáticas centrales giran en torno a la relación entre agendas políticas, mediáticas y públicas, en diálogo entre medios tradicionales y redes sociales. Natalia, bienvenida también a este panel en la Semana de la Comunicación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y a todas por acompañar este espacio y bueno, el placer de compartir con Hernando y con Alicia y también contigo, Ana, la posibilidad de intercambiar ideas, pareceres y poner en discusión algunos conocimientos que vamos teniendo. Muchísimas gracias. Y finalmente también nos acompaña Hernando Rojas, director de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas en la Universidad de Wisconsin. Los estudios de Hernando se han centrado en la comunicación política, en particular en el despliegue de las nuevas tecnologías de la comunicación para la movilización social, en una variedad de contextos, pues que más de 80 artículos y 5 libros de Hernando, pues digamos que dan fe de esto. La influencia de las percepciones de las audiencias sobre los medios, las condiciones bajo las cuales los medios apoyan esa gobernabilidad democrática. Hernando también, pues, tiene una investigación que le ha llevado a ganar muchos premios en asociaciones internacionales de tanto calado como la Asociación Internacional de Comunicación ICA o la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública, Whiteboard, la Asociación para la Educación en Periodismo y Comunicación de Masas, la JMC. Fue elegido miembro de la Asociación Internacional de Comunicación, un nutrido grupo de 150 académicos que ostentan este honor y tiene, pues digamos, muchísima trayectoria en investigación. Su experiencia profesional también incluye ser editor de medios y haber sido consultor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Hernando Rojas, además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Externada de Colombia, tiene una maestría en Comunicación de Masas de la Universidad de Minnesota y es doctor en Comunicación de Masas por la Universidad de Wisconsin. Y hoy nos acompaña desde Estados Unidos. Hernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, Ana María, por la invitación y un placer estar en este panel.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces, para todas las personas que nos acompañan, en este momento vamos a arrancar, vamos a tener la siguiente dinámica. Cada speaker, cada conferencista nos va a desarrollar su tema durante 20 minutos. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas, ustedes pueden ir por el chat escribiendo sus preguntas, voy a ir tomando nota de las preguntas que tengamos y luego vamos a entrar a un pequeño debate que yo creo que se va a lograr porque conociendo de antemano el trabajo que trae cada uno, sé que esto va a tener su polarización interna, como dice el título del panel. Entonces, comenzamos con la profesora Alicia Peñaranda. Alicia, pues, nos trae una ponencia titulada Relatos Políticos, o una intervención que ella ha titulado Relatos Políticos, Campañas Electorales y Polarización en Redes Digitales. Lo que busca Alicia es, con esta ponencia sobre comunicación política, mostrarnos cómo las campañas comunicativas sobre asuntos públicos, electorales o no, siempre van acompañadas de unos relatos desde los que la misma narrativa ya delimita una versión de la realidad. O sea, lo que sucede en los debates sociales y políticos es que esas versiones de la narrativa van llegando a contraponer las versiones de la realidad y va generando la polarización. Entonces, ese es el objetivo que tiene Alicia. Alicia, el escenario es todo tuyo. Si quieres compartir tu presentación y arrancar con tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, qué emoción poder dialogar con ustedes ahora y aportar mi conocimiento, los estudios que tengo, pero sobre todo esta visión tan particular que nos dan las redes sociales. Ahí entiendo que se está compartiendo mi pantalla. En este momento, todavía no. Espérate. Ahí ya le diste a compartir desde abajo. Sí. Espérate un segundo. Eric, espérate un segundo, les pedimos a los de producción. Perfecto, porque ahí le doy a todo el recuadro que tengo en pantalla completa, le doy compartir y se debería estar compartiendo. No les aparece en ese momento la presentación. No. No nos aparece. Perfecto. Sale un error. Bueno, aquí tras bastidores nos están dando las instrucciones. Pero no quisiera que nos quedáramos sin empezar. Intentar compartir la tuya para ver si estamos todo el problema o es solo Alicia. Ahí ya está compartiéndose la pantalla de Hernando. Ok. Entonces, Alicia, ¿puedes volver a intentar? De pronto es un asunto de permisos. Tengo que autorizar algo. Yo estoy conectada desde un Mac. Natalia, ¿puedes intentar compartir la tuya? Ok, yo tengo entonces la presentación. Voy a intentar compartir yo la presentación de Alicia. La que yo estoy compartiendo se ve. Desde mi computadora. Sí. Perfecto. Ok, entonces voy a intentar ya mismo compartir. ¿Tiene audio, Alicia? No, son solamente imágenes. Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla compartida. Sí. Listo. Entonces, bueno, ahí vamos. Sí, ahí la logró ver. Bueno, entonces el aporte que traigo a esta mesa de diálogo son tres realidades que son inseparables. Y es los relatos políticos o toda esa narrativa que se da en medio de una campaña política, no necesariamente electoral,
sino una campaña de las ideas. Y luego la polarización como consecuencia ineludible de la presentación de estos encuadres. Siguiente, por favor. Hay unas premisas que quiero poner también sobre la mesa, sobre las cuales se va a basar esta reflexión, y es que las campañas, solo que no veo, me sale muy pequeña. Ahí. Listo, perfecto. Las campañas necesitan un relato. Quienes han trabajado en la creación de campañas o han estudiado esto saben que la estrategia de una campaña política se basa en premisas que hacen parte de un diagnóstico de las necesidades de la opinión pública, pero que necesariamente tienen que cortarse a partir de relatos construidos que ofrecen un encuadre. Un encuadre, la doctora Natalia nos va a, digamos, hacer también una presentación sobre este concepto, pero básicamente es la selección de una parte de la realidad y la negación de otra parte. La presentación de un lado de la realidad y de una visión de un camino como el ideal, como lo blanco, y otro camino que se ignora, que se deja de lado o que se ve como lo negativo. Entonces, sabemos que las campañas electorales no únicamente buscan el voto o una posición de poder. Una campaña electoral es ese momento en el que se ponen a prueba todos los instrumentos de una ideología política, de un equipo y de una forma de pensar para proponerle a la sociedad una visión del mundo. Entonces, sabemos que en esta presentación de ideas, de posiciones y de prioridades sociales, necesariamente hay un encuadre, hay un framing que nos aleja de otra versión y que nos lleva a la que esta opción nos quiere presentar. Entre más importante es el asunto, entre más importante es el tema y entre más trascendental es ese periodo electoral o de debate político, pues mayor parte de la realidad se va a abarcar, por lo tanto, se va a dividir no en varios polos, sino en 2 o en 3 versiones de la realidad. Ana, continúa, porfa, con la siguiente diapositiva. Los conceptos sobre los que se va a basar esta rápida disertación que voy a hacer para abrir la discusión es la teoría del encuadre o la teoría del framing, el storytelling y el relato a partir de estos 3 autores como son Lakoff, Edman, Christian Salmon, Orlando Adamo y Virginia García, que nos presentan desde la comunicación política y el marketing político las herramientas conceptuales que necesitamos para entender mejor estas realidades. Siguiente, por favor. Como definición de relato o narrativa política, o como se ha bautizado comercialmente desde el entorno sobre todo de productos comerciales, storytelling o el arte de contar historias, es que confiere identidades y habla de un nosotros y un ellos. Define objetivos, propone una visión del pasado, del presente y del futuro. Por lo tanto, cualquier relato político nos va a presentar una parte como deseable y una parte como indeseable. Esto es natural a cualquier discurso y cualquier narrativa electoral o de lo público. Entonces, siempre dentro de esta narrativa va a haber un villano, va a haber un héroe, va a haber una princesa, va a haber toda esa narrativa del que nos presenta un drama también acompañando este encuadre. Solo que hay que prestar atención cuando, como villano, se quiere presentar a una persona o a un partido, o cuando por villano se presenta una realidad social negativa que se quiere cambiar. Esto es, cosa distinta es cuando un partido o un líder político nos dice que el villano es su oponente, o cuando nos dice que el villano de la historia es un fenómeno social como la pobreza, la injusticia o la desigualdad. Estos son relatos legítimos que hablan de las necesidades reales y trascendentales de una sociedad y que no buscan encarnar este problema en una persona, porque esto hace que el debate sea no solamente atemporal, sino sin una base sostenible en el tiempo. No podemos decir que el problema más importante de la sociedad lo encarna una persona. Eso hace parte también de una irresponsabilidad democrática de representar los intereses de un colectivo o de un país. Siguiente, Ana, por favor. El framing, nos dice Robert Edman, está vinculado principalmente con selección y relevancia. Esta selección y esta relevancia de ciertos temas, como ya lo decía, va a intentar opacar, negar o criticar el otro lado de la realidad. Entonces estamos viendo cómo la polarización se va presentando como una consecuencia natural de la presentación de narrativas con encuadres. Siguiente.
Estos marcos de referencia, para ahondar un poco más en el concepto y que nos quede muy claro lo que sucede, es que no pueden verse ni oírse. Esos marcos de referencia, esa estructura que nos aporta la teoría del framing, son ideas que nuestro cerebro están, a las que nosotros no podemos acceder conscientemente, porque no reconocemos sus consecuencias, solamente reconocemos las consecuencias en el modo de pensar. Esto es, cuando nos hablan de refugiados, de inmigración, a nuestra mente, a nuestras ideas, se vienen cosas, se vienen imágenes mentales, se vienen incluso posiciones que no sabemos siempre por qué las tenemos, pero que hacen parte de lo que nuestra historia nos ha presentado, de las cosas que vemos y de los ejemplos que tenemos a la mano. Por eso es tan importante también el aporte que hacen los medios de comunicación, porque si en el noticiero del día anterior me presentó, y ahora vamos a hablar más del tema de los refugiados o la inmigración ilegal, como un problema humanitario, pues se va a despertar en mí sobre todo caridad y compasión por las personas que están ingresando al país en condición de refugiados. En cambio, si este medio de comunicación lo presenta como un problema social que traen las personas que ingresan a un país, pues lo que va a verse es, la persona va a entender esa dimensión de la realidad como un problema social y económico para el país. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación son los que tradicionalmente han fortalecido o debilitado ciertos encuadres que la agenda política, sobre todo, nos presenta. Siguiente. Robert Edman nos habla de las partes de un enmarcado que quienes trabajamos en comunicación política y quienes dedicamos también a asesorar la creación de relatos políticos usamos con mucho rigor porque pues este autor, esa teoría nos dice que si nosotros presentamos una narrativa siguiendo estos pasos, pues la narrativa no solamente va a estar bien hecha, sino que va a tener el impacto esperado. Son estas 4 partes. La definición de un problema. Y cuando hablamos de problemas humanos, son totalmente subjetivos. Entonces, la forma en la que una propuesta política nos presenta un problema ya tiene un enmarcado. Cuando nos presentan la crisis económica de una manera, ya nos están mostrando unas posibilidades de origen de ella que evidentemente están negando otras. También hay una interpretación natural de las causas y hay una evaluación moral. Además, una recomendación o pautas de acción que son esos planes estratégicos, esos programas de gobierno, esos planes de desarrollo que nos presentan quienes intentan llegar al poder o quienes están en él. Entonces, si seguimos juiciosamente y nos usamos esta herramienta que nos da la teoría del enmarcado para construir un relato, pues ya, como yo he dicho en varias oportunidades, naturalmente nos da un enmarcado que niega otra realidad, por lo tanto, polarización. Siguiente, Ana, por favor. Aquí les traigo un ejemplo para entender esta dimensión de una forma muy gráfica. Estamos hablando de un par de encuadres. Podrían ser estos cualquier candidatos, sobre todo, digamos, en un país de Europa. El encuadre A nos define el problema como una crisis de refugiados que están llegando a la Unión Europea. El encuadre B nos define esta misma realidad como inmigración ilegal. El encuadre A nos dice que las causas de esta crisis de refugiados son democracias débiles en ciertos países, es una crisis humanitaria y es una injusticia global que hay que atender. El encuadre B nos dice que esto es una amenaza a la estabilidad social, nacional y económica. El encuadre A nos dice que hay que sentir compasión por estas personas que son igualmente seres humanos independientemente de su tarjeta de identidad o de su número de cédula, como le llamamos en Colombia. Nos dice que las personas están por encima de las nacionalidades, mientras que el encuadre B nos presenta esta realidad como ilegalidad, en tanto estas personas llegan sin ningún tipo de cobijo legal oficial que les permita permanecer en el país. Esto no estoy siguiendo los pasos que nos da Robert Edman en 2 tipos de encuadres. El encuadre A nos dice que la pauta de acción o, digamos, las propuestas a seguir en el caso de que se trate de una campaña electoral serían políticas de acogida y integración social. Mientras que el encuadre B, coherente con su definición del problema, nos dice que la pauta de acción son cierres de fronteras y rechazo o aislamiento social, pero social no por el COVID, sino social por voluntad propia de marginar a las personas que llegan como inmigrantes. Entonces, aquí vemos como un ejemplo claro para ver cómo 2 encuadres son totalmente excluyentes el uno al otro para que sean necesariamente bien sustentados y coherentes entre ellos.
Siguiente. George Lakoff, sobre todo en su libro No pienses en un elefante, que es tan usado cuando hablamos de storytelling, de teoría del framing y cuando intentamos entender ese tipo de agendas en el entorno de lo público, nos presenta el Partido Republicano y el Partido Demócrata, del cual es asesor, como el padre estricto y el padre protector. Entonces, aquí necesariamente hay dos encuadres que podemos ver actualmente en las elecciones de Estados Unidos, como el candidato del Partido Republicano, tradicionalmente, y pues Trump se siente muy cómodo con él, tiene el papel de padre estricto. Esto nos da un encuadre de todas sus políticas, programas, incluso discurso y comunicación política. Mientras que el padre protector, que usualmente es el candidato del Partido Demócrata, también trae un marco en sí. Entonces, si vamos a ver los tipos de padres, hay solo dos tipos de padres, un estricto y un protector. Evidentemente, hay un tipo de padre que es liberal en unas cosas, más estricto en otras. No necesariamente hay dos tipos de llevar esta realidad, solo que para que una sea fuerte, tiene necesariamente que ser lo más coherente posible, por lo tanto, hay veces radical, por lo tanto, también polarizante. Siguiente. También nos dice Lakoff en este libro que se convierte en una guía para crear relatos y definir encuadres, es que cuando hay que discutir un tema con el adversario, nunca se debería o se debe utilizar el lenguaje del otro. Por lo tanto, partiendo del ejemplo de arriba de refugiados y crisis de la inmigración, esa forma de interpretar la realidad, así sea para discutirla, siempre los encuadres y los relatos deben mantenerse en el lenguaje que eligieron como bandera o como narrativa. Entonces, vemos como desde la teoría y pues Hernando y Natalia, que también han realizado investigaciones sobre el tema, se va viendo cómo cada vez que una narrativa intenta fortalecerse, intenta mantener su discurso como el único discurso legítimo y como ilegítimo el opositor. Siguiente. Los encuadres que hacen, pues reforzar estereotipos, acciones preconcebidas que no necesariamente obedecen a la verdad y mucho menos a la realidad. Un peligro de esto es cuando se intentan crear relatos falsos con villanos ficticios que no existen y es cuando la realidad de la sociedad empieza a irse por caminos que no son ni los que le convienen ni son los que obedecen a sus necesidades reales. Siguiente. Hay factores que van moldeando los encuadres y las representaciones de estos. Vemos este claro ejemplo que un colectivo estadounidense ha querido llevar esta simbología a la figura de Trump por todo el mundo y a todos los eventos que Donald Trump va en el exterior llevan este gran globo de helio que simboliza esa representación que ellos quieren hacer de Trump como un gobernante inmaduro, infantil y totalmente ridículo sobre todo. Esto lo usan, este gran globo resume el encuadre que ellos quieren presentar de Trump. Perfecto. Siguiente. Y ahora, relatos y redes. Para terminar ya de cerrar esta presentación, es como anteriormente los medios tradicionales eran el escenario ideal para presentar relatos, pero ahora las redes cambiaron la forma, pero también entregaron nuevos instrumentos para que esto se pudiera llevar a cabo. Siguiente. Por eso es tan necesario analizarlo, sobre todo porque las cifras nos dicen actualmente que el 50% de la población mundial está en redes sociales. Entonces, no tendría como compararlos con el uso de medios tradicionales en este momento, pero si el 50% de la población mundial está aquí, que nosotros lo sabemos y que nosotros lo vivimos porque también estamos, es el debate que vale la pena dar en este momento. Y por eso es que esta gran parte de toda esta semana de la comunicación ha girado en torno a qué pasa en el entorno digital. Siguiente. Las redes tecnificaron el debate público. Lo tecnificaron en el sentido que nos ofrecieron instrumentos para conocer, segmentar y personalizar, para fortalecer ideologías, para fortalecer narrativas y para fortalecer encuadres. Siguiente. Conclusiones. Voy a arrojar un par para que obviamente aportarles a esta conversación. Las campañas necesitan un relato. Lo necesitan y lo han tenido desde siempre. El relato ofrece un encuadre. Y el encuadre necesariamente segmenta audiencias porque va dirigido a poblaciones específicas que quiere, entre más lo quiera fortalecer, más le interesará que se segmente este mensaje. Las redes
contribuyen a esta segmentación. Lo vimos con el caso de Cambridge Analytica, que no fue sino la posibilidad que nos da la tecnología para mediar un mensaje más directo, una interacción más concreta y un mensaje más distribuido. Siguiente. Las conclusiones también es que el framing es polarizante, ofrece dos direcciones, ofrece dos posibilidades. Y, siguiente. Somos nosotros quienes, la ciudadanía, la opinión pública, quienes estamos llamados a frenar la polarización con peticiones de otras versiones de la realidad. Ni los instrumentos, ni las metodologías son nocivas. Lo nocivo puede ser la indiferencia, la mediocridad en el ejercicio informativo y la escasez de pensamiento crítico. Estas tres grandes formas de enfrentar tanto la política como la vida en general son las que permiten que ideas polarizantes no se contrapongan de forma adecuada. Siguiente. Como les decía, nosotros somos quienes tenemos que contraponer los marcos, cuestionarlos, preguntarles, modificarlos, incidir en ellos. Y la última, perfecto. Me dicen que quedan 2 minutos, justamente. Aquí en la clase de marketing político que doy en pregrado y posgrado en la Universidad de AFID, cada semestre analizamos los relatos de los principales líderes políticos y su narrativa en redes sociales, básicamente en Instagram, que es en la que más comunican un relato de forma visual y en materia de contenido. Estos análisis los hacemos como particularmente yo tengo la idea de que hoy nada se debe quedar en un cuaderno ni en un informe de los estudiantes, porque ahí queda. Pues yo les invito a que sus trabajos de análisis los hagan en una página web que sea pública y que quede para el conocimiento global. Entonces, aquí hay más de 10 análisis de narrativas en redes sociales de líderes como Andrés Manuel López Obrador, Cynthia Nixon, Iván Duque, Manuel Macron, Bolsonaro, Trudeau, Pedro Sánchez, mejor dicho, los líderes top del momento. Entonces, si quieren ustedes acceder a estos análisis, son páginas públicas de los estudiantes de trabajos finales que han hecho y ahí pues se las pongo a su consideración y por eso al final pues les dejo en la última diapositiva, Ana, por favor, les dejo mi correo por si quieren, como son links de páginas web, pues que no son fáciles de recordar, se los puedo enviar si los quieren conocer. Con eso cierro mi presentación y creo que pues más conclusiones creo que no es necesario hacer en este momento porque la idea no es concluir, sino abrir la reflexión. Gracias. Perfecto. Alicia, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias también pues por esa apertura para querernos compartir que seguramente entre este auditorio tan nutrido que ya estamos con más de 500 personas al frente, pues algunos te lo van a pedir con toda seguridad. Bueno, muchísimas gracias también por ceñirte al tiempo, porque eso nos va a ayudar al desarrollo del debate posterior. Bueno, nos vamos entonces, Natalia, si quieres ir proyectando tu presentación. Entonces, Natalia Argüete nos... Sí. ¿Se logra ver mi PowerPoint? Sí, ahí ya lo estamos viendo. Sí. Perfecto. Entonces, Natalia... No me veo a mí misma, solamente veo el PowerPoint, entonces no voy a poder ver tampoco el chat. De todas formas, me voy a ceñir al tiempo, pero no estoy con posibilidades de ver ni la cámara mía ni el chat. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que nos vamos entonces, Natalia, de una vez para no perder tiempo con tu presentación. Y si veo que en algún momento te tengo que interrumpir para decirte cuánto tiempo te queda, te digo, pero seguramente tú lo vas viendo por ahí. Gracias. Sí, si interrumpes así oralmente, no hay ningún problema. Vale. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo voy a mostrarles unos resultados que surgen de un experimento de encuesta en el que hemos trabajado con reacciones de encuestados a partir de una serie de tweets. En esas reacciones y en esas combinaciones que hacemos, trabajamos fundamentalmente con un experimento de tweets apareados, con Joint Experiment, que en realidad lo que busca es ver cuál de distintas opciones dentro de los
elementos de encuadre ofrecidos en esta combinación de dos tweets, que son con los que se encuentran los encuestados, qué tipo de reacciones tienen en función de querer o no compartir ese posteo. Algunos señalamientos que hago, y me viene muy bien la presentación que acabamos de escuchar, que ha sido muy buena, y además quiero expresar mis felicitaciones sobre ello. Yo voy a retomar también la definición de Edman, la voy a operacionalizar en esta presentación de los tweets que haga. Esa operacionalización de la definición de encuadre que da Edman la voy a poner en relación con la polarización afectiva, asumida a partir de las identidades partidarias que expresan los encuestados que son expuestos a este experimento de tweets apareados. Esta encuesta, además, tiene lugar en el marco de la pandemia de la COVID-19, fue realizada en los primeros momentos de la pandemia, con lo cual estaba todavía todo muy fresco y, de hecho, los temores estaban mucho más a flor de piel que lo que están ahora. Y me parece importante señalar el contexto en el cual hemos realizado esta encuesta, porque también introducimos aquí las nociones y las percepciones de riesgo de los encuestados en base a la teoría prospectiva que proponen Tversky y Kahneman. Una primera cuestión que me parece importante señalar: esta encuesta fue replicada en Argentina, en Brasil y en México en el mismo momento, a partir de un financiamiento del BID que hemos tenido posibilidad de utilizar para hacer esto, con lo cual somos muchos los investigadores que formamos parte de este proyecto de investigación coordinado por el profesor Ernesto Calvo de la Universidad de Maryland. Y aquí, en esta primera diapositiva, lo que quiero mostrarles es cómo las identidades partidarias de los que expresan los encuestados en esta encuesta incide en la percepción de riesgo que tuvieron respecto de la pandemia. A ver, voy a tocar distintas dimensiones del framing. Una primera que quiero plantear para poder mostrar el contexto perceptivo de la pandemia tiene que ver con los dos encuadres que se pusieron en juego alrededor del riesgo que significaba la pandemia. Uno de los encuadres tenía que ver con el riesgo sanitario, otro de los encuadres tenía que ver con el riesgo económico, o más concretamente con la posibilidad de perder el trabajo. Ambos eran igualmente, o no igualmente, pero eran profundamente críticos y afectaban a distintas personas de distintas formas, pero lo cierto es que lo que hemos visto es que la percepción de estos distintos riesgos ha tenido más que ver con las identidades partidarias que expresaban los encuestados más que con las propias vivencias. Entonces puede haber en ese punto una cierta autonomía relativa respecto de la percepción de riesgo que hay y las propias vicisitudes que se tienen alrededor de la pandemia. Para observar concretamente qué es lo que hemos visto, me voy a centrar, para explicar estos resultados, en el gráfico que ustedes pueden ver a la izquierda debajo. Este es el gráfico de los resultados de Argentina, que se distinguen de los resultados de México y Brasil, que sí son muy, muy similares. Pero entonces, centrándonos en el gráfico de Argentina, si ustedes se fijan en la tercera columna, allí lo que se pregunta es cuán de acuerdo o cuán apropiado le parece que fue la respuesta del gobierno frente a la pandemia. El gobierno de Alberto Fernández en la Argentina ha tenido una política frente a la pandemia que ha priorizado el cuidado sanitario frente a la expansión económica o la apertura económica para que no caer en una crisis. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en aquellos votantes oficialistas que son los que están en círculo celeste, que han
presentado un fuerte apoyo a la política sanitaria del gobierno nacional, han mostrado una mayor percepción de riesgo sanitario que de riesgo económico o de la posibilidad de perder su trabajo, digamos. Los rangos positivos por encima del 0 muestran aprobación de las políticas y mayor temor de la posibilidad de contagiarse, y por debajo hay un menor temor de la posibilidad de contagiarse. Que este menor temor de la posibilidad de contagiarse lo vemos cuando comparamos la aceptación o la no aceptación de los votantes opositores respecto de la política sanitaria de este gobierno, que son los que están en el círculo amarillo, están muy por debajo del 0, y asimismo esos mismos votantes han mostrado un mayor riesgo económico, una percepción de mayor riesgo económico y de menor riesgo sanitario. Esto aparece como diferente en el caso de Brasil y México, donde los votantes opositores en general han visto un mayor nivel de riesgo sanitario y económico en comparación con lo que han visto los votantes oficialistas, que en ninguno de los dos casos ven o están por debajo del 0 su percepción de riesgo económico y sanitario. Ahora, nosotros también sostenemos que los encuadres, sobre todo los encuadres negativos, tienen capacidad de polarizar. Tomamos para poder observar esto la definición que da Edman, la que también se mencionaba en la exposición anterior, y operacionalizamos esas dimensiones en elementos de encuadres a partir de los cuales componemos tweets que aparecen expresados uno al lado del otro, y son aquellos que se les ofrece a los encuestados como la posibilidad de ser compartidos, o aquellos tweets que ellos creen que podrían encontrarse en su muro o que podrían ver en aquellos medios que más consumen. También partimos de la definición que plantea que encuadrar supone una definición del problema o una definición de la situación problemática. Es muy importante la definición de la situación, porque la definición de la situación, ya lo decía el teorema de Thomas, tiene efectos sobre el comportamiento. Tal como son definidas las situaciones, estas aparecen como reales en sus consecuencias. También tomamos abrazamos muy fuertemente la idea de la dimensión moral, porque cuando comparamos estos tweets, por supuesto, la dimensión moral supone la expresión y exposición de dos universos dicotómicos en los que se juega el bien y el mal. Esto también queda plasmado en los elementos de encuadre que vamos componiendo aquí. Mostramos las imágenes y allí también jugamos, no solamente en las imágenes, sino en el texto lingüístico verbal, en qué medida unos y otros son polarizantes o de mayor colaboración. Y finalmente mostramos los apoyos que hay a estos distintos posteos, que están expresados en la cantidad de likes o en la cantidad de retweets que tienen los distintos elementos del encuadre. Entonces, lo que vemos acá en los elementos de encuadre concretamente operacionalizados en la composición que hemos hecho de los tweets son la autoridad de los mensajes, si es el diario Página 12, que ha sido identificado como un diario oficialista en este momento, o La Nación, que es identificado como un diario opositor. Fíjense que el texto lingüístico verbal, hay una comparación donde se trata de frases de Alberto Fernández. En una de las frases hay un mensaje polarizante y de responsabilización a la gestión anterior, donde lo que dice en teoría Alberto Fernández es que estamos así porque hubo un desfinanciamiento del sector de salud, y en cambio cuando se trata de mensajes despolarizantes y de colaboración, lo que plantea Alberto Fernández es que hay que terminar con la grieta y ponerse a trabajar para cuidar la salud de los argentinos, como un mensaje colaborativo y despolarizante de colaboración interpartidaria. Entonces, lo que nosotros nos queda como ejemplo que mostramos a los encuestados es, por caso, el de la figura 3, ¿no? Donde lo que se les pregunta a los encuestados es cuál de estos tweets
es menos probable que comparta en su muro, o cuál de estos tweets es más probable que comparta en su muro, cuál de estos tweets cree que podría aparecer en el diario que usted más consume, y cuál de estos tweets podría aparecer si usted abriera su timeline. Entonces, lo que podemos ver aquí es que dentro de lo que son los encuadres de riesgo, tal como lo planteaban Tversky y Kahneman, una misma situación presentada de formas distintas puede generar encuadres de decisión diferentes. Tversky y Kahneman ponían también frente a una pandemia este ejemplo, donde lo que decían es, si frente a una situación problemática o frente a una epidemia, lo más probable es que 600 personas mueran, si aplicamos un determinado plan, 200 personas se salvarán. Si aplicamos otro plan, es muy probable, lo más seguro es que 400 personas mueran. Estamos planteando la misma situación, pero con encuadres distintos. En un caso decimos salvar vidas, en el otro decimos evitar muertes, y ese tipo de interpelación afectiva también infiere en las tomas de decisiones que no son meramente racionales. Y en este punto es donde quiero remarcar nuevamente el aspecto que tiene que ver con la polarización afectiva. Primero porque muchísimos investigadores que vienen estudiando la polarización afectiva asumen que las identidades partidarias tienen más respuesta o se explican más desde la dimensión afectiva que desde las racionalizaciones exhaustivas alrededor de las preferencias de política pública que puedan tener uno u otro candidato, uno u otro partido. Entonces, en primer lugar, aclarar que también las decisiones que tenemos a partir de cómo son presentados determinados encuadres interfieren en qué decisiones tomamos. Y remarcaría esto con la última dimensión que plantea Edman en su definición, porque lo que dice Edman es, hay una definición de la situación, una evaluación de los agentes causales de esa situación, una evaluación moral que tiene que ver con esta dicotomía entre el bien y el mal, y una propuesta de solución de pronóstico. Lo importante de esa propuesta de solución de pronóstico es que puede estar explicitada en el mensaje, pero también puede suponer una interpelación a el interlocutor de ese mensaje a que complete la información, o que complete esos vacíos en la información con un pronóstico o solución futura. Y en este punto es donde lo que nosotros hacemos es valorar en qué medida la reacción de compartir un mensaje hace a la aceptación de ese mensaje, o cuando se lo ignora hace al rechazo de ese mensaje, un aspecto que también inscrito en la psicología política ha probado que el retweet o el compartir ese mensaje tiene una tasa mayormente de aceptación del mensaje del otro, sobre todo porque el retweet sin comentario es una republicación del mensaje que está descontextualizada. Digamos, yo republico un mensaje y no tengo ninguna posibilidad de editarlo ni decir nada al respecto, no tengo una posibilidad de crítica, no tengo una posibilidad de aceptación explicitada del mensaje porque yo no lo comento ni lo respondo, y entonces esa falta de contexto respecto de cuál es mi apreciación del mensaje y la republicación con lo cual yo estoy exponiendo mi muro, todo eso nos indica que cuando se retuitea mayormente lo que hay es una aceptación del mensaje del otro. Entonces, para ir cerrando, mostrar este gráfico, si tengo 2 segundos, muestro también el último gráfico que también tiene que ver con cuánto infiere esto en la percepción de riesgo, que si no lo comento muy brevemente. Lo cierto es que lo que observamos aquí es lo que pusimos como propuesta de medición en la distinción entre los elementos de encuadres que conformaban nuestros posteos. Lo que queríamos ver es cuál de estos elementos tenían mayor influencia en el entusiasmo que percibían los encuestados o que declaraban los encuestados para compartir o no compartir este posteo. Lo que observábamos es que por caso, cuando se trata de la autoridad que emite el tweet,
no hay mucha diferencia entre los votantes opositores u oficialistas a la hora de querer o no compartir el tuit, es decir, el hecho de que autores de estos tweets sean medios oficialistas o medios opositores no interfiere en cuanto los lleva a los usuarios a querer o no compartir el tuit. Sí vemos que en el caso del texto lingüístico verbal hay una retracción en el entusiasmo, hay un desaliento, digamos, en el entusiasmo a compartir el tweet, están todos muy por debajo de cero cuando se trata de mensajes polarizantes que responsabilizan al gobierno anterior por la situación de la pandemia y el desfinanciamiento que ha llevado a cabo el gobierno anterior en asuntos de salud. Vemos también, se produce esto en el caso de las imágenes. Acá hago una breve aclaración. En la imagen que observamos arriba está en una conferencia de prensa de estas que se han venido dando, sobre todo a principios de la pandemia, cada vez que se prolongaba el aislamiento preventivo social y obligatorio. En esas conferencias, en general aparecían en el centro el presidente Alberto Fernández, a su izquierda el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, que es un intendente opositor, y a su derecha el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, que más explica el triunfo del peronismo en términos de cantidad de votos, que es un gobernador oficialista, también peronista. Entonces, esa imagen, que es una imagen de colaboración, ha tenido mucho mayor engagement y mayor propensión a ser compartida, fundamentalmente por los votantes opositores. Y acá hay un elemento de contexto que cabe aclarar, que tiene que ver con que el mensaje de Alberto Fernández desde el comienzo de su campaña ha sido el hecho de saltar la grieta por arriba, ¿no? Hay una frase que surge de un escritor muy reconocido, que es del laberinto se sale por arriba, también remite al mito de Ícaro. Bueno, en alguna medida la etiqueta que ha caracterizado la campaña de Alberto Fernández y que ha tratado de mantener en estos primeros meses de su gestión fue la de achicar la grieta y estar por encima de esa grieta y unir a los argentinos. Eso muestra, unido a la identidad partidaria, una mayor aceptación de las imágenes y los mensajes de colaboración. En cambio, las imágenes donde Alberto Fernández aparece con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido, sobre todo para los opositores, un personaje fuertemente polarizante, al igual que lo ha sido, o que lo sigue siendo Macri, y además con ese gesto que es reconocido por los peronistas como la B de la victoria, que es muy identitaria del peronismo, ese gesto que profundiza la identidad partidaria también genera mayor polarización. Fíjense que en ese marco los encuestados que se identifican con la oposición tienen mayor retracción a compartir ese mensaje, e incluso, más importante aún, entre los votantes oficialistas gana la propensión a compartir el mensaje de una imagen en la que hay colaboración que la propensión a compartir el mensaje de una imagen donde está más fuertemente explicitada la identidad partidaria. Y finalmente, ya termino. Finalmente, entonces, lo que cabe remarcar es que los apoyos a este tipo de mensajes, que nosotros los vemos en los likes y en los retweets, no tienen tampoco ninguna injerencia, ni la autoridad del posteo, ni los apoyos tienen injerencia, pero sí lo tienen muy fuertemente el texto lingüístico verbal, polarizante o despolarizante, y la imagen también polarizante o despolarizante. Y finalmente, agradeciendo la posibilidad de esta participación nuevamente, aclarar que en lo que hemos visto en la Argentina, asimismo en México y en Brasil, es el hecho de que los mensajes despolarizantes también, en mayor o menor medida, han bajado la percepción de riesgo sanitario y económico.
Y eso me parece central también para tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellos casos en los que se están diseñando políticas públicas y donde se está diseñando la comunicación de esas políticas públicas. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias y gracias también por compartirnos estos resultados que son como una primicia, ¿no? O sea, una primicia para todo el público porque sé que apenas están empezando a publicarlos, o sea que muchas gracias por esta investigación. Y nuestra última participación, antes de que demos paso al debate, es la del doctor Hernando Rojas, que creo que va a venir a poner aquí el toque de polarización de este debate, que justamente no podía ser menos con este título que ha diseñado el doctor Hernando Rojas o que nos trae hoy, es Medios sociales y polarización, una buena teoría que los datos refutan. Entonces creo que Hernando Rojas ahorita lo que quiere precisamente es mostrarnos cómo pues la teoría de la polarización es intuitivamente muy atractiva, pero como él dice, desafortunadamente para la teoría, el análisis arroja una evidencia distinta. Entonces vamos a ver por dónde va ahora el profesor Hernando Rojas. Hernando, adelante. Gracias, Ana, y gracias, Alicia y a Natalia, por dos presentaciones muy interesantes. Sí, como dice Ana, mi presentación va un poco en una dirección diferente y tiene que ver con examinar empíricamente si los medios sociales tienden a ser polarizantes o no. Y la respuesta que, como mencionaba Ana, voy a dar es que en principio, y esto es contraintuitivo, no lo son. Ya Alicia nos hablaba sobre la penetración de las redes sociales y digamos este contexto comunicativo donde la mitad del mundo está en redes sociales en línea, donde 2/3 partes del mundo tienen un teléfono celular. Y esto lo traigo a colación porque cuando aparecen estos nuevos contextos comunicativos, surgen visiones utópicas y distópicas sobre cómo esas nuevas tecnologías van a afectar las relaciones sociales. Y en este caso, una de las visiones distópicas que ha surgido es que las nuevas tecnologías, los medios digitales y en particular las redes sociales en línea contribuyen o deben contribuir a la polarización política. Probablemente la versión más conocida de este argumento es la de Cass Sunstein, quien decía básicamente que las nuevas tecnologías de la comunicación le permiten a uno rodearse de personas que piensan como uno y que por lo tanto lo llevan a que las posiciones que uno tiene se vuelvan más extremas. Una forma, digamos, gráfica de ver esto es la imagen que les estoy mostrando, que es una imagen bastante famosa, en donde Adamik y Glantz nos hacen un mapa de la blogosfera durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2004, y el mapa evidentemente muestra cómo, al menos en los blogs que son conservadores o republicanos tienden a estar conectados con otros blogs que son conservadores o republicanos, y lo mismo sucede con los que son demócratas o liberales, y hay muy poca interacción entre estos blogs, entendiendo, digamos, el link entre un blog y otro como una forma de interacción. Entonces, digamos que este mapa de esta estructura de la blogosfera en el 2004 sugiere que Sunstein podría tener razón y que realmente nos rodeamos de personas como nosotros, y ese rodearnos de personas como nosotros podría llevar a la polarización política. Si uno toma imágenes más recientes, si uno mira la tuitosfera, encuentra una imagen muy similar a esta de Adamik y Glantz para la blogosfera, donde las personas que suelen ser más conservadoras tienden a retuitear o a darle like a tweets de personas que son conservadoras y viceversa. Entonces, digamos que desde el punto de vista estructural, pareciera que esta teoría de Sunstein de la polarización esperada de los medios digitales se visualiza, se ve. Y también uno podría, desde un punto de vista correlacional, aquí les estoy mostrando el caso colombiano y estoy mostrando, digamos, el acceso a Internet por una parte y cómo ha ido creciendo desde el año 2006 al año 2018, y también la polarización en Colombia, y vemos, digamos, que las dos líneas van en ascenso. Entonces, entre estas dos líneas hay una correlación. Por supuesto, como todos sus profesores de estadística les han repetido hasta el cansancio, una correlación no implica causación. Entonces, la pregunta que queremos ver es si
En algunos países la polarización promedio se ha incrementado y evidentemente el acceso a Internet, a nuevas tecnologías y a redes sociales también se ha aumentado, pero ¿podemos realmente encontrar una relación causal entre estos dos criterios? Para hacer eso, les voy a brevemente hablar de formas como la gente ha conceptualizado la polarización. Ya Natalia nos hablaba un poco de la polarización afectiva y la contraponía con la polarización temática. Pero básicamente, digamos que de una manera muy intuitiva, cuando la gente piensa en polarización temática o ideológica, lo que está diciendo es que frente a un tema, en lugar de el camello versus el dromedario, es decir, en lugar de que la distribución de los datos sea normal, es decir, con la mayor parte de la gente en la mitad y con algunas personas en cada extremo, estaríamos hablando de polarización cuando la gente se mueve hacia los extremos y queda poca gente en el centro, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, tenemos esa imagen visual de una distribución estadísticamente normal comparada con una distribución bipolar. Y la mayor parte de la gente entonces tiende a entender que habría polarización temática cuando tenemos este tipo de distribuciones bipolares. Yo empecé tratando de comprobar la hipótesis de Sunstein en el caso colombiano, y hace varios años, mirando este tema de la polarización temática e ideológica, miramos, haciendo una encuesta probabilística en las principales ciudades del país, si realmente había evidencias de que las personas que estaban más conectadas a Internet, que participaban más, tanto fenómenos de información, de recibir información, como de expresarse en línea, realmente terminaban más polarizadas, entendiendo entonces polarización como este movimiento hacia los extremos. ¿Qué hicimos para medir la extremidad? En este caso cogimos tres temas: uno, ideología izquierda-derecha, ¿cierto? Otro, el tema de la guerrilla y si la solución al tema de la guerrilla debería ser una solución militar o un proceso de paz, y también el matrimonio gay y si debería estar permitido o no debería estar permitido. Esto lo medimos en escalas de 0 a 10, uno ponía su posición individual en esta escala, y para efectos de ver si hay polarización, lo que nosotros hicimos fue coger estas escalas y literalmente doblarlas, es decir, que si alguien puso que era 5 en su ideología izquierda-derecha, o sea, si alguien se considera de centro, diríamos que esa persona no es una persona que esté polarizada. Alguien que dice 10 o 0 sería una persona polarizada. Entonces, al doblar estas escalas, digamos que las personas que están en los extremos quedan con un valor más alto, sin importar si es hacia la izquierda o a la derecha, o si uno prefiere una solución militar o un proceso de paz, pero digamos, lo que estamos tratando de capturar es si la posición de uno es un poco más extrema. Y ya con estas escalas, digamos, para predecir extremismo ideológico en estos tres temas, creamos un modelo estadístico que controla por una serie de variables demográficas, una serie de variables políticas, qué tan interesado estoy yo en política, etcétera, y después muestra si los medios de comunicación tradicionales y los medios emergentes contribuyen a este extremismo político. Y el resumen de los resultados, en una de las diapositivas anteriores está la referencia del paper si lo quieren consultar, pero el resumen de los resultados es que la prensa escrita, por ejemplo, en Colombia en el 2010 contribuía con la polarización ideológica, no contribuiría con la polarización en el tema de la guerrilla o en el tema del matrimonio gay. Pero la información en línea no contribuía con la polarización en ninguna de estas tres, y la expresión en línea sí lo hacía, pero lo hacía de una manera contraintuitiva, porque la relación es negativa. Es decir, que las personas que se expresaban más en línea, las personas que más hablaban en sus redes sociales o que comentaban artículos en Internet, terminaban siendo más de centro, menos polarizados si se quiere. Un resultado completamente inesperado para nosotros y completamente en contravía con las predicciones de Sunstein y la polarización que deberían generar el uso de nuevas tecnologías y en particular redes sociales. Cuando íbamos a publicar esto, o cuando tratamos de publicar este artículo, inicialmente algunos críticos nos decían, bueno, pero esto será algo del contexto colombiano, o sea, puede ser que haya algo en el contexto colombiano en el que esto sucede y deberíamos mirarlo de una manera comparativa, y así lo hicimos. Afortunadamente en el 2010 éramos parte de un consorcio que estaba haciendo una encuesta similar en 10 países del mundo, y lo que encontramos es que en los otros 9 países, digamos, ya les conté lo de Colombia, si hacemos el mismo ejercicio, si tomamos 3 temas por país, hacemos este ejercicio de doblar
el extremismo en las escalas, encontramos los mismos resultados que para Colombia. Es decir, que el uso de medios sociales, el uso de medios digitales no estaba contribuyendo en estos países a un mayor extremismo político. Esto nos llevó a pensar, bueno, será, y como lo decía Natalia, ¿será que la polarización se está dando más bien, de pronto no a nivel ideológico, no a nivel de temas, sino que se está dando más bien a nivel afectivo? Y últimamente las personas han puesto mucho énfasis en que de pronto es la polarización afectiva, porque digamos, es fácil odiar a alguien, es difícil discrepar de alguien en un tema, porque para discrepar de alguien en un tema necesito mucha información. En cambio, para odiar a alguien, sencillamente esta persona no me gusta y por lo tanto le odio. Podría ser que de pronto no estábamos capturando esta parte, digamos, de polarización afectiva. Para ello hemos conducido una serie de estudios, diferentes estudios, donde miramos si el uso de medios sociales y distintos tipos de medios sociales, esto lo hemos ensayado con Facebook, comparando Facebook con Twitter, comparando Twitter con WhatsApp y buscando, digamos, diferentes contextos también para ver si el uso de medios sociales contribuye con la polarización afectiva. Hay diferentes formas de medir la polarización afectiva. Esta imagen me parece que lo resume muy bien. ¿Me darías un abrazo si te contara que te voy a votar por Petro? ¿O me darías un abrazo si te contara que voy a votar por Iván Duque? La idea de la polarización afectiva entonces es que hay un disgusto por el partidario o por la persona que representa a otro partido y es un disgusto netamente afectivo. Hay diferentes formas de medirlo. Algunas personas lo miden, por ejemplo, como en este gráfico que les estoy mostrando, como las personas de mi partido son inteligentes, las del otro partido no son inteligentes, y vemos que si comparamos Estados Unidos y México hace 50 años con ahora, la polarización afectiva, entendida como, digamos, una discrepancia entre los de mi partido sí son inteligentes y los del otro no, ha crecido mucho. Y en el caso de Colombia y Brasil hay niveles bastante importantes de pensar esto, es decir, los únicos inteligentes son los que piensan como yo, obviamente los del otro partido están pensando exactamente lo mismo. Esta es una de las maneras como uno puede pensar en la polarización afectiva. También se usa mucho termómetros afectivos, donde uno le dice a alguien, usted, de 0 a 100, usted qué tan cálido se siente con relación a esta persona o con relación a este partido. Nosotros hemos usado en diferentes estudios diferentes medidas. En algunos hemos usado esto como de atributos. Los del otro partido están bien informados o no, son inteligentes o no, les importa la humanidad o no, versus estos otros termómetros afectivos. Lo primero que quiero decir, y les estoy mostrando un gráfico, es que la polarización afectiva no se ha comportado igual en diferentes países en los últimos años. Si Sunstein tuviera razón, esperaríamos que en todos los países del mundo, a medida que se han difundido estas nuevas tecnologías, encontraríamos más polarización política. Lo que vemos es que hay algunos países como Estados Unidos, Canadá o Suiza, los países de la primera fila, que son países donde la polarización afectiva ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Pero después hay países como Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña, donde la línea es básicamente plana, y hay otros países como Noruega, Suecia o Alemania, donde la polarización política en los últimos años ha disminuido. Esto, digamos, sería irreconciliable un poco con la tesis general de Sunstein, porque deberíamos estar viendo estos fenómenos polarizantes en todos los países del mundo si el causante son los medios sociales, las nuevas tecnologías de comunicación. Les quería mostrar algunos datos sobre esto. Hace poco hicimos un estudio comparando Estados Unidos, China, Japón y Corea y preguntándonos por este tema de la polarización afectiva. Y aquí encontramos heterogeneidad en los resultados. Estos también son modelos que controlan por variables demográficas y el uso que uno hace de medios tradicionales de comunicación. Y la parte que está subrayada en roja tiene que ver con si uno se informa a través de las redes sociales. Y vemos que en el caso de Estados Unidos y Corea hay una relación positiva, es decir, que entre yo más me informo por las redes sociales, más polarizado afectivamente estoy. Sin embargo, en el caso de Japón no se da eso, en el caso de China no se da eso, en algunos casos que no les estoy mostrando aquí, pero que también hemos hecho el ejercicio, como el caso colombiano, no se da polarización afectiva. Entonces vuelve y juega, es decir, no hay un resultado uniforme entre esta relación del uso de los medios sociales y la polarización afectiva. En algunos países existe esa correlación,
lo hace a uno preguntarse un poco entonces por la causalidad. ¿Será que en Estados Unidos o en Corea del Sur el uso de medios sociales lleva a estar polarizado? ¿O será que el estar polarizado lleva a que las personas prefieran los medios sociales como alternativa informativa, de pronto por lo que nos decían Alicia y Natalia, porque de pronto allí encuentran frames que resuenan, o sea, que son consonantes con su forma de pensar? Finalmente, y para terminar, quiero hablar de polarización percibida. La polarización percibida también ha cogido un poco de auge en los últimos años, y aquí la idea es que yo puedo pensar que vivo en una sociedad polarizada sin que la sociedad esté polarizada. O sea, yo puedo percibir que el mundo a mi alrededor se ha polarizado sin que necesariamente el mundo se haya polarizado. Y tratamos de capturar entonces este fenómeno de, ¿será que lo que los medios sociales nos generan es una percepción de polarización? Y la respuesta es sí, los medios sociales nos generan una gran percepción de polarización, y esto es bastante constante en todos los países en que lo hemos mirado. ¿Cómo medimos nosotros la polarización percibida? La misma lógica de cojamos temas y pidámosle a la persona que sitúe a los partidos políticos de su país en esos temas. Y veamos si la persona percibe que los diferentes partidos están más distantes o menos distantes sobre los distintos temas. Esto no, digamos, esta no es una medida de conocimiento político. No nos interesa saber si la persona está ubicando el partido correctamente. Lo que queremos es saber si la persona ubica a todos los partidos clustered, cercanos los unos a los otros, o si por el contrario percibe mucha distancia entre, por ejemplo, el partido A y el partido C. Esto lo hicimos para esos mismos 10 países de los que les hablaba, y los resultados son muy interesantes. Los resultados nos muestran que solo en un país, en Noruega, el uso de periódicos está asociado con esa percepción de polarización, o sea, que hay más distancia entre los partidos políticos. Con relación a las noticias de radio y televisión, hay algunos países en que existe la relación y otros en los que no existe la relación. En algunos países la relación es negativa y en otros es positiva, lo cual quiere decir que en algunos países, si yo veo muchas noticias en televisión, pienso que hay más distancia entre los partidos, pero en otros pienso que hay menos distancia entre los partidos. Todas estas cosas estarían relacionadas, yo creo, con lo que Alicia y Natalia nos contaban sobre cómo los medios toman o no toman los frames que les están siendo ofrecidos por las élites políticas. Pero cuando llegamos al caso de Internet y las redes sociales en particular, vemos que, por el contrario, en casi todos los países, las personas que se informan por Internet y por redes sociales perciben que viven en un mundo más polarizado, perciben más distancia entre los grupos políticos. ¿Por qué? ¿O cómo explicar estos resultados? Creo que Sunstein se equivocó en una cosa fundamental, y es que él pensaba que las redes sociales y los medios digitales nos iban a llevar a estas cámaras de eco donde todos eran como nosotros. Y la evidencia empírica sugiere lo contrario. Si algo produce heterogeneidad en nuestras vidas son las redes sociales. Piensen en sus propias redes sociales. Piensen en las personas que ponen cosas en las redes sociales, compañeros de colegio, universidad o trabajo, que son diametralmente opuestos a lo que ustedes piensan y que a veces en algunos casos incluso los han llevado a ustedes a sentirse en la tentación de bloquear a esta persona o cortar el vínculo con esta persona. El punto que quiero hacer es que la heterogeneidad de las redes sociales en línea es mucho mayor que la heterogeneidad de las redes sociales cara a cara. Pueda que no sea una heterogeneidad perfecta, pueda que no sea una heterogeneidad en la que estén representadas todas las posiciones políticas, todos los grupos sociales. Pero las redes sociales son mucho más heterogéneas que los 4 o los 5 amigos con los que solemos hablar de forma cara a cara. Entonces, 1, las redes sociales en línea son más heterogéneas que las redes sociales cara a cara. 2, las redes sociales en línea son fantásticas en darnos ejemplos bastante sesgados de la realidad. Piensen ustedes cuando comparten algo con lo que no están de acuerdo. Normalmente lo comparten porque es tan absurdo, a ustedes les parece tan demencial, que precisamente por eso lo están compartiendo, para que sus amigos, sus contactos, las personas que lo siguen en redes sociales, vean lo absurdo de las posiciones de ese grupo político que a ustedes no les gusta. Pero algo que ustedes están cogiendo, o que yo estoy cogiendo, como un ejemplo extremo, las otras personas lo van a interpretar como, o sea que las personas de ese grupo político o de ese grupo social
son como el ejemplo que me están dando, cuando precisamente el ejemplo lo hemos escogido precisamente por lo extremo que es. Entonces creemos que el mecanismo de por qué las redes sociales generan esta percepción de polarización tiene que ver con este dualismo de más heterogeneidad y ejemplos muchísimo más extremos que me hacen pensar a mí que las personas que, particularmente las personas que no están de acuerdo conmigo, son mucho más extremas de lo que realmente son. Cuando uno compara, digamos, las percepciones de un partido político versus el otro, uno se da cuenta que la percepción de este partido frente a los miembros del otro es muchísimo más extrema de lo que realmente ese otro partido es. Para concluir, entonces, quiero decir que si bien la polarización puede estar aumentando en ciertas sociedades, las causas no creo que estén en el uso específico de medios sociales, sino que tenemos que buscar otras causas que muchas pueden tener que ver con los fenómenos que Alicia y Natalia nos hablaban de, que tienen que ver con las élites políticas y cómo las élites políticas encuadran sus mensajes, y tal vez aún de manera más importante, cómo los medios de comunicación responden a esos encuadres mediáticos de las élites, y si proveen o no reencuadres de esos encuadres de forma que busquen soluciones, digamos, más colectivas y no más polarizantes. Lo último que quiero decir es, algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, pero si existe polarización perceptual, o sea, si yo percibo que el otro partido está polarizado, eso con el tiempo me puede llevar a la polarización afectiva, y de pronto la polarización afectiva con el tiempo me puede llevar a la polarización ideológica. Puede ser, pero necesitaríamos estudios que lo demuestren, y todavía no tenemos estudios que tengan, digamos, varios años siguiendo a las mismas personas en un estudio de panel que logren demostrar esto empíricamente. Con esto quiero terminar y dar paso entonces a nuestra conversación. Muchísimas gracias, Hernando. Yo creo que muy enriquecedor, y de nuevo muchas gracias, así como le decía Natalia, pues por compartir esos resultados de estos estudios que dejan como con tanta claridad esas conclusiones que tú sacas, y que ya veo que están generando mucha polémica en el chat. Entonces, voy a ir repartiendo un poquito de, pues, digamos, el turno, pero si ustedes quieren en algún momento complementar algo de lo que la otra persona vaya diciendo, bienvenidos. Tenemos en este momento cerca de 20 minuticos para preguntas, entonces me voy a ir con las primeras y vamos descartando. Voy a empezar con varias preguntas sobre el storytelling de Alicia, ¿no? Pues porque generó en su momento varias preguntas. Vamos, Alicia, con una pregunta que nos hace Cristian Núñez, y es, así como con los relatos audiovisuales, o sea, en los relatos audiovisuales se tienen géneros específicos que configuran el storytelling, ¿el relato político también tiene esa característica? ¿O cómo afecta el debate político esto? O sea, si hay diferentes, como es lo que entiendo, si hay diferentes tipos de relatos políticos. Gracias, Hernando y Natalia, que ponencias más interesantes. Y bueno, me entretuve mucho también recibiendo todos esos, me pusieron a pensar un montón. Sobre esta pregunta la había leído y creo que es muy importante para recalcar lo siguiente. Los relatos políticos heredan las formas de los relatos tradicionales. El ser humano solo, pues, tiene una sola forma de contar relatos, en el sentido que están dirigidos a mover emociones. Y las estructuras de los relatos audiovisuales, evidentemente las hereda el relato político. Sin embargo, sí existen categorías para hablar de relato político en cuanto a lo que configura el juego político, y existen tres: el relato desafío, el relato conexión y el relato creativo. El relato desafío, que está imponiendo una posibilidad sobre otra y está invitando a un cambio radical. El relato conexión, que busca que lo que se dice por parte de quien emite el discurso genere identificación entre las audiencias. Y el relato creativo, que propone perspectivas completamente nuevas. Estas son las formas exclusivas del relato político. Sin embargo, sí hereda de los tradicionales las formas en cuanto a que hay un bueno, un malo, un momento cumbre, un desenlace final, un inicio que hace que sobrepasó muchos inconvenientes y una victoria que se muestra colectiva. Entonces sí, hereda mucho, y sobre todo los formatos audiovisuales nos están exigiendo ahora a los políticos
ponerse a la par de la calidad, la factura y las formas, porque fíjense que los políticos también están comunicando videos de 1 minuto, tipo tráiler, tipo generando interacción. En la comunicación en redes sociales y lo que la tecnología nos da ha también transformado la narrativa política sin duda. Se retroalimentan. Gracias, Alicia. Voy con Natalia. Natalia, hay una pregunta de Esteban Escobar en el chat que nos dice, ¿cómo pueden afectar las fake news al relato de las campañas? Te la lanzo a ti, pues porque también sé que has estudiado mucho sobre fake news, trolls y todo esto, y en el ambiente de las campañas. Bueno, digamos, retomo algo de lo que planteaba Hernando. Ascribo a algo de lo que él mencionaba en el sentido de que la polarización no es una invariante. Y entonces no podemos excluyente en las estructuras algorítmicas la polarización y tampoco en la interacción que se da en los medios sociales o en las redes sociales, aunque yo no insistiría tanto en establecer una dicotomía entre redes sociales y medios tradicionales, en el sentido de que los medios tradicionales también están disputando encuadres, también están disputando una agenda en el escenario virtual. Y son, por cierto, autoridades e influenciadores en ese escenario virtual, ¿no? Todos esos actores de la agenda política, actores de la agenda mediática y actores y usuarios de a pie están participando también en esa puja en el escenario virtual. Entonces, me parece que hay que factorialmente, en el sentido de que lo decía Hernando, pero haría esta salvedad de que no dicotomizaría tanto los terrenos en los cuales se disputan encuadres. Dicho y adscribiendo a lo que plantean mis dos compañeros, Alicia y Hernando, yo creo que lo que más efecto polarizante generan son los mensajes, lo que activan las polarizaciones o las desactivan son los temas que se ponen en discusión. Digamos, hay temas que activan determinados tipos de enlaces e interconexiones con otros usuarios a partir de la disonancia cognitiva que nos genera posicionarnos o no alrededor de determinados encuadres sobre esos temas, sobre esos eventos, y hay otro tipo de temas o asuntos que desactivan la polarización. En ese sentido, después de esta digresión contextual, las campañas electorales son fuertemente polarizantes, porque finalmente lo que se está discutiendo allí es qué temas nos generan mayor asimilación y contraste respecto de los candidatos. Hernando decía recién que tomaban determinados temas o políticas y veían estos termómetros respecto de cuán cerca o lejos estaban de los candidatos. Lo que nosotros observábamos en de encuesta es que cuando un usuario se ve lejos o cerca a un determinado candidato, después de ser expuesto a un mensaje negativo, y aquí voy a lo de las fake news, después de ser expuesto a un mensaje negativo, la distancia que lo separa de ese candidato aumenta. Entonces, la asimilación y contraste también está mediada e influida por determinado tipo de mensajes y determinado tipo de cuadros. En ese marco, las fake news son como la expresión extrema de las campañas negativas que van teniendo este tipo de efectos. Por un lado, aumentar la percepción de polarización, que también mencionaba Fernando, y por otro lado, aumentar las la confianza, tanto en otros como en instituciones. También la expreso de uno de los tramos que tenemos en este proyecto financiado por el BID, donde observábamos que la confianza de determinados candidatos era más baja, o sea, caía fuertemente después del tratamiento en el cual determinados encuestados eran expuestos a tweets negativos. Entonces, dicho esto, en campañas electorales, pero también en otras crisis políticas, las fake news tienen no solamente el efecto de dañar al otro, sino además el efecto de bajar los niveles de confianza y aumentar los niveles de civismo ciudadano en su interacción en las redes sociales y fuera de esta interacción. Muchas gracias, Natalia.
Hernando, hay varias preguntas en torno a la polarización afectiva, ¿no? Concretamente, había una pregunta que me parece muy interesante y es cómo a veces esa polarización afectiva ha llevado como a los linchamientos digitales, ¿no? En las redes, digamos, o sea, como unos linchamientos o una darle duro a la persona, ¿no? De una manera muy, muy clara. Y María Victoria Vega nos dice, pues, hasta qué punto una polarización afectiva puede llevar a la simplificación de una persona porque la reduce simplemente a sus pensamientos o a sus afectos, a su parte ideológica, o sea, como la repercusión que tiene en la persona. Pues, digamos, sí. La respuesta corta es sí. Uno podría... Quiero unir esto con lo que estaba diciendo antes Natalia, y quiero hacer, esta es una especulación de mi parte, pero quiero decir que las élites se polarizan o utilizan la polarización como estrategia electoral si los medios se los permiten. Entonces uno ve, por ejemplo, cuando les mostraba diferentes países, uno ve que esos países que tienen una tradición por utilizar la clasificación de Hallin y Mancini, donde hay medios públicos robustos, ese modelo corporatista, pues no quiere decir que no haya personas extremistas en esos países, pero los medios de comunicación han servido como, creo, estoy especulando, como un contrapeso que hace que la polarización afectiva en esos países en realidad haya disminuido. Entonces, la tesis que quiero articular y que no tengo evidencia empírica es que un líder político le interesa polarizar en la medida en que puede gobernar con una minoría si los medios se lo permiten. Ahora, esto llevado entonces ya a lo que planteaba la pregunta, claro, dentro de estas lógicas afectivas lo que se busca es simplificar al otro a una sola característica, la cual nuestro grupo puede rechazar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que la persona que hace la pregunta tiene toda la razón. Es una simplificación de la realidad y es una simplificación que busca una respuesta emocional de rechazo a esa persona. Esto, por supuesto, puede ser parte de esa estrategia de una élite política que, por supuesto, tiene, digamos, graves consecuencias para el futuro democrático de un país, ¿cierto? Porque, digamos, esos linchamientos digitales que se dan tanto a nivel de élites como a nivel de ciudadanos, pues hacen que sea muy difícil que en el futuro podamos buscar acciones conjuntas para resolver un problema colectivo. En las presentaciones de hoy veíamos ese tema frente a la pandemia. Es un problema real, es un problema que existe, y hay países donde los consensos permiten manejarlo de una manera más eficiente que otros países como en Estados Unidos, donde ni siquiera tenemos, o sea, las bajas lógicas de consenso y los altos niveles de polarización hacen que la gente se pelee en las calles por si usa máscara o no usa máscara. Entonces, digamos que creo que tiene razón la persona que hace la pregunta. Y voy a lanzarte a ti mismo, porque tiene mucha relación con esto. Otra pregunta que nos hace el profesor Juan David Cárdenas, que dice, ¿es saludable para la democracia y para la transparencia de los procesos de formación de opinión pública tener medios abiertamente partidistas, con agendas ideológicas explícitas de cara a la ciudadanía? ¿Existe mayor polarización en sociedades con medios abiertamente ideologizados? Es una buena pregunta. Digamos que yo diría que, en teoría, los medios partidistas existían en el sur de Europa, existían y existen en el sur de Europa. Entonces, digamos que no creo que uno pueda claramente decir que se necesitan medios no partidistas para que la democracia funcione. Evidentemente se requeriría, digamos, un balance entre medios que permita que las diferentes opiniones formen parte de ese ecosistema. Ahora, el problema de los medios partidistas es que hay una tentación aún más grande a simplificar la realidad y a caricaturizar un poco a las personas que están en el otro lado. Ahí volveríamos a un tema como de responsabilidad periodística. Pienso que uno podría perfectamente trabajar dentro de una lógica de medios partidistas con responsabilidad periodística o sin responsabilidad periodística, en cuyo caso, pues, terminamos en situaciones como la que se está viviendo ahora en Estados Unidos. Gracias, Hernando. Natalia, nuestro alumno Esteban Escobar te pregunta, en vísperas del último debate entre Trump y Biden, ¿son más polarizantes los medios o los debates en cuanto a la polarización afectiva? ¿Qué crees tú?
Bueno, los debates son un escenario donde se ponen en juego. A ver, los debates son un escenario profundamente polarizante porque así como decía antes, hay temas que activan una mayor polarización y una mayor definición alrededor de un candidato u otro. Lo cierto es que lo que se ponen en juego en los debates es el diálogo político, como se entiende desde la ciencia política. Esto es, hablar aquellos temas de los que uno es propietario y evitar entrar en discusión sobre temas en los que uno no tiene propiedad. Esta cuestión de temas en los que uno es propietario no es menor, no es accesoria y explica mucho de los fenómenos comunicacionales que estamos viendo en estos momentos. Y lo voy a relacionar con la pregunta alrededor de las fake news. Nosotros partimos de distinguir entre noticias falsas y fake news, las noticias falsas como aquellos contenidos que no necesariamente tienen un propósito de hacer una afectación política o de generar un evento político, sino que muchas veces tienen que ver con cómo uno completa vacíos en la información con sesgos cognitivos. En el caso de las fake news sí son una estrategia política. Una de las estrategias más conocidas y de las que más se habla es la de atacar a un otro. Pero la otra estrategia que está más solapada es la de dar mayor visibilidad a temas en los que el sector que los está promoviendo o el conjunto de actores coordinados que lo están promoviendo tiene propiedad. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque en las campañas electorales, pero también a lo largo de la pandemia, en el caso argentino, lo que hemos visto es que al principio había un mayor consenso y una mayor aceptación respecto de la política sanitaria que estaba llevando el gobierno nacional en profunda coordinación con las gestiones provinciales y las actuales, sino que lo que fue ocurriendo es que conforme avanzó ese periodo, empezaron a surgir mayores niveles de polarización. Y puedo comparar esto con las campañas. Ahora, en estos mayores niveles de polarización, lo que se puso en juego, a partir de campañas negativas y de operaciones de fake news, es de dar visibilidad a temas que eran más polarizantes. Entonces, volviendo a la pregunta, para cerrar, tanto en los debates, por un ecosistema mediático donde se juegan medios tradicionales con responsabilidad editorial, medios apócrifos o fake news mills, y operadores políticos y trolls, tanto las campañas como en el marco de la pandemia podemos pensar la misma lógica, la misma dinámica de mayor polarización cuando uno se apropia de temas de los que es propietario. Y si me, muchas gracias. Si me permites, Ana. Dale, Hernando, adelante. No, solamente quería comentar que, partiendo de lo que dice Natalia, es decir, el debate entendido como eso que va a suceder esta noche de 1 hora, pues eso es un rezago del siglo XX, de la época de la radio y la época de la televisión. El debate lleva sucediendo meses y está sucediendo en Twitter, está sucediendo a través de noticias falsas o fake news. Entonces digamos que vivimos en una sociedad de debate permanente en el cual pues queda ese vestigio de que vamos a tener hoy 1 hora donde vamos a ver al presidente de Estados Unidos y al ex vicepresidente de Estados Unidos tratar de tener algún tipo de conversación, lo cual seguramente va a ser imposible. Muchas gracias, y además tú que estás ahí a pie de calle en ese debate, pues lo estás viviendo en primera persona. Alicia, una pregunta a la profesora Ana María Olivos. ¿Es posible que la polarización entendida como narrativa pueda fortalecer la idea de que el disenso es algo negativo per se, cuando justamente uno de los pilares de cualquier sociedad democrática es la posibilidad de opinar, de debatir a partir de diversos puntos de vista? Esto lo dice sobre todo pensando en que estamos viendo una radicalización de la extrema derecha en muchos países del mundo, donde se tilda de polarizadores a los ciudadanos que buscan resistirse a esas fuerzas. Bueno, esta pregunta es muy amplia, pero me invita también a recoger algunas de las reflexiones que van quedando. Y es con las redes sociales digitales, lo que también ha pasado es un aumento muy grande y evidente en la participación de las personas en asuntos públicos. Es que antes la conversación política se daba en espacios más pequeños, en la mesa del comedor de la familia, sobre todo entre muchas personas adultas que estaban en constante interacción con los medios tradicionales. Las redes, y es lo que se nota en ellas, ha llevado el debate de lo político a todas las generaciones
hay muchos pendientes todavía, porque no quiere decir que todo el que está en redes también está leyendo noticias y está interactuando sobre temas políticos. También hay un alto grado de entretenimiento, pero sin duda personas que de pronto en otra oportunidad no hubieran opinado, manifestado, debatido sobre asuntos públicos, gracias a las redes, casi que porque las redes le acercan los temas también, lo que ha derivado la llamada política pop, llevar la política al mundo del entretenimiento con los marcos y los tonos del mundo del entretenimiento, ha aumentado también una participación y con ello también ha aumentado los entornos de debate. Pero eso también quiero aprovechar esta intervención para también recoger una pregunta sobre la manipulación de perspectivas, que se podría pensar que el encuadre de los relatos es una manipulación de perspectivas. Y ahí hay un poco como que reivindicar lo que son los marcos y el relato político. Se piensa que a través de la propaganda política los políticos lo que hacen es manipular la realidad y transformarla a su conveniencia. Lo que permite el framing y el relato es una presentación de una perspectiva, porque sin duda todas las realidades tienen varias posibilidades de ser leídas. Y lo que hace un relato político juicioso y riguroso es recoger, identificar un problema y proponer eso que tanto conocemos en comunicación política como el enemigo común. Ese enemigo común alrededor del cual se unen fuerzas, ahí es donde de pronto pasa a un terreno de lo que no es ético. Y es cuando el enemigo común se crea, se inventa, cuando no existe. Y este año de COVID nos permite analizar eso. Seguramente ustedes vieron a muchos gobernantes poniendo como el enemigo común al COVID. O sea, la pandemia es el gran enemigo, el gran villano que está atacando a nuestra sociedad. Y eso les sirvió a muchos incluso para aumentar favorabilidad. Esto es ficción en el sentido que el enemigo común de la sociedad era el riesgo que teníamos frente a la enfermedad, frente a la pandemia, frente a esa epidemia. No la epidemia era un mal en sí mismo. Es decir, no era ese villano al cual tienen que atacar los gobernantes. Tendrían que cuidar a su población, pero no presentar como un enfrentamiento o una polarización entre el COVID y el gobierno. Entonces, esto es lo que permite que el relato político se lleve a la ficción y es lo que hace también que se cuestione de esa manera. El relato político tiene que obedecer a la verdad y tiene sencillamente que presentar posibilidades para elegir, no maquinar realidades, que es lo que llevaría a otro tipo, pues que finalmente no ayuda a la salud de las democracias. Entonces, el disenso en redes es necesario, el framing lo que hace es que lo impulsa y cada vez tenemos más espacios para que eso se logre. Creo que respondí la pregunta no un 100%, pero bueno, ahí abro nuevos debates. Gracias. No sé si Natalia o Hernando quieran comentar algo. Natalia. A mí me gustaría, con respecto y sentir conceptualmente de algo de lo que está planteando Alicia, y es el hecho de que más allá de las voluntades de hacer el bien y de las voluntades del buen ciudadano, de la responsabilidad periodística, etc. Un texto que yo recomiendo mucho de Edman, ya que todos lo estamos citando tanto, 2007, que además está en un monográfico muy interesante sobre framing, donde el título mismo él dice framing como sesgo. Quiero decir, es muy difícil, primero que los eventos son multidimensionales. Segundo, que infinidad de investigadores lo han planteado desde los tiempos de los tiempos. No tenemos posibilidad de abarcar todas las dimensiones de la complejidad y la fugacidad de la realidad, por cuanto, y volviendo a la definición de Edman que hemos tomado Alicia y yo, Edman dice, encuadrar es realzar determinados aspectos de una realidad percibida, asumiendo que los sujetos culturales tenemos una limitación estructural para percibir alguna realidad y otras que no llegamos a percibir. Esto no quiere decir dar rienda suelta a la mentira deliberada y a las operaciones y a las violencias dentro y fuera de redes sociales. Nada, en eso coincido con Alicia. Lo que digo es, tampoco tenemos garantido el hecho de llegar a la verdad por la voluntad
individual o colectiva, sino que nosotros tenemos posibilidad de ver una parte de la realidad, lo cual no obsta que demos lugar al disenso, que demos lugar al debate y a la diversidad. Pero tampoco es que nuestra meta tiene que ser la verdad, porque no es posible, no es humanamente posible. Pues entonces ahí voy a lanzar una pregunta que acaban de formular William Calderón de la Facultad de Comunicación. Nos dice, y la va a lanzar al que quiera, ¿qué tanto han contribuido las redes sociales a generar la percepción de que no hay certeza sobre lo que es la verdad? Y no, como lo plantea el documental El dilema de las redes sociales, que acaba de salir en Netflix hace poco, y que esta es una grave amenaza para las democracias en el mundo, ¿no? O sea, ustedes, ¿qué tanto creen que las redes estén contribuyendo a generar esa percepción de que no hay certeza sobre las verdades? Pues si me permiten, yo diría que hay sociedades donde hay redes sociales y sin embargo hay consensos importantes sobre ciertas cosas. Nueva Zelanda, por ejemplo, parecen tener bastante consenso sobre el virus, qué es el virus, cómo se maneja un virus, y han sido bastante exitosos. Corea, algo similar. Entonces, yo diría que las redes sociales, más que contribuir a estos disensos, si se quiere, o a establecer múltiples verdades, tal vez son un canal en la medida en que los medios tradicionales pierden un poco su capacidad de ese famoso gatekeeping, y entonces hay discursos que son difíciles de controlar y que circulan por las redes sociales. Claro, uno puede decir, bueno, ¿y eso es bueno o es malo desde el punto de vista de democracia? Pues una democracia sin disenso no sería democracia, ¿cierto? Pero una sociedad en la que todo es verdad y nada es verdad tampoco es democracia. Entonces, ¿cómo balanceamos el disenso y el consenso? Es lo que caracteriza a una sociedad democrática, y para ello necesitamos un sistema comunicativo que nos permita encontrar consensos a partir de disensos. Algo que me agregaría, acuerdo con Hernando, planteando que estos consensos y disensos también son consenso alrededor de cómo definimos de manera consensual la realidad. Yo creo que es saludable tener un consenso respecto de cómo definimos la realidad, pero sabiendo que la realidad es múltiple. Un elemento que sí me animaría a aportar al debate es que es cierto que en el marco, en la dinámica que se da en las redes sociales, la idea convencional que teníamos de guardabarreras centralizada por parte de los medios tradicionales se ha caído. También es cierto que se ha caído por la lógica actual, por la situación financiera y por la dinámica que los propios medios tradicionales tienen en sus versiones o en su proceso de digitalización. Y uno de los elementos que uno debería considerar en ese punto es en qué medida el lector y la posibilidad de medir esas lecturas y los consumos de noticias en tiempo real no han convertido también a esos lectores en una variable interna dentro de lo que era el modelo de jerarquía de influencia respecto de qué es lo que hacía a las rutinas periodísticas y a las decisiones de noticiabilidad de las mismas. Esa inclusión de los periodistas también, del consumo y de los lectores, también está influyendo en los propios criterios de noticiabilidad, con lo cual la propia noción de gatekeeping empieza a variar en este nuevo escenario digital, incluyendo o no las redes sociales como el monstruo que está avasallando a los medios tradicionales. Digamos, los medios tradicionales están participando de una dinámica distinta en esta digitalización. Bien, sí, Alicia, perdona. Aportar esto, en esta presentación de perspectivas, y retomando la pregunta que decías ahora del auge de los movimientos de derecha en muchas partes del mundo, de extrema derecha, es una posibilidad que ofrecen las redes que muchas veces muchos movimientos políticos no están usando, y es un espacio para interactuar y escuchar las necesidades y deseos de la sociedad actual, que es lo que están haciendo algunos movimientos, y es entrar a las redes, no a compartir únicamente información de la forma tradicional, unidireccional, sino generando esa interacción, escuchando las necesidades olvidadas por muchos partidos de la población, entendiendo los deseos de una población específica que se sentía olvidada
Y eso es lo que ha llevado a que ellos creen un discurso gracias a escuchar las redes, y es el caso de Trump, que por ejemplo hizo un uso efectivo para entender a su población. Es el caso de Vox en España, que se dedicó a interactuar con su público a través de redes de WhatsApp y no únicamente con una página web en la que colgaban manifiestos. Esta escucha, atención, y recoger las ideas de muchas personas que nadie estaba hablando es lo que ha llevado, como también en Brasil, ciertos movimientos tengan ese auge, porque había gente que nadie estaba escuchando y nadie estaba atendiendo, y ahí está. O sea, las redes no crean movimientos, las redes atienden personas y ahí se consolidan movimientos. Gracias. Pues ahí me voy a lanzar a otro tema que, aunque no es el propio de este panel, pienso que tiene mucha relación y han salido en un par de preguntas. Y es todo este fenómeno de movilización ciudadana que estamos viendo y de protestas a nivel mundial, pues que de alguna manera quiero llevarlo a la discusión, ¿no? Pues porque la polarización en redes o en política tiene que ver con este fenómeno. Incluso hay una pregunta que nos trae a Byung-Chul Han, hablando de que es muy difícil que los usuarios indignados en redes sociales se congreguen presencialmente, ¿no? Ya que cada uno busca su propio beneficio y no el beneficio común, o el activismo, si no vamos a otro tipo de conceptos de los que han ido surgiendo. Entonces, ¿cómo se podría llevar a las calles la indignación que se expresa en redes o la polarización de redes de manera eficaz para que se convierta, digamos, en un fenómeno político y de protesta ciudadana eficaz? Abierta, al que quiera. Eso, decir que hoy todas las manifestaciones que se hacen en las calles nacen en lo digital, en el sentido que ahí es donde se aglutinan opiniones, donde se organizan en 1 o en 2 días y donde se hacen masivos problemas o situaciones que antes se hubieran quedado en una calle. Entonces, no todas, es decir, se quedan muchas solo en lo digital, evidentemente, pero todas las grandes, como las recientes en Bielorrusia, bueno, en Colombia, por ejemplo, en diciembre del año pasado tuvimos semanas de protestas que se organizaban, y uno decía, ¿en qué momento logran convocar tantas personas, definir puntos de encuentro, crear imágenes de protesta? Gracias a lo digital. Entonces, eso del activismo de sofá, sí, hay muchos que se quedan en el activismo de sofá, pero la mayoría de situaciones que llegan al territorio es porque se originaron en una interacción digital. Hernando, ¿tú crees que el paradigma de protesta se aplica también a las redes sociales en este caso? Pues digamos, partiendo de lo que decía Alicia, cuando uno mira diferentes movimientos de protesta social en el mundo, yo últimamente estaba bastante pendiente de las protestas que hubo en Hong Kong, de las que hubo en Chile y de las que ha habido en Estados Unidos con el tema Black Lives Matter. Y ve uno que hay diferencias, por supuesto, digamos que la protesta de Hong Kong tiene una connotación eminentemente política, mientras que las protestas de Chile y Estados Unidos tienen muchas connotaciones de privación económica, o sea, factores de deprivación económica son buenos predictores de que la persona termine protestando, tal como lo dice Alicia, conectada por las redes sociales, pero con unos factores, digamos, socioeconómicos detrás. Creo que el gran reto es el que tú planteabas, Ana María, y es, tenemos la comunicación del siglo XXI, pero tenemos las estructuras políticas del siglo XX. Y esas estructuras políticas del siglo, entonces cuando pasamos, o sea, digamos, pueda que la movilización surja en línea, pueda que termine en la calle, pero después, ¿cómo esa manifestación de la calle se convierte en estructura política? No tenemos claridad sobre cómo hacerlo. Entonces ahí como que retornamos a las estructuras políticas del siglo XX, los partidos políticos, estructuras que la mayoría de las personas hoy en día desconfían profundamente de y que no los sienten como representantes. Entonces digamos que ahí tenemos una desconexión entre un gran deseo de participar y no tenemos estructuras políticas que permitan canalizar esa participación más allá del espacio en línea o de la protesta callejera. Gracias. Una pregunta, o más bien los animo a que concluyamos el panel ya por el tiempo. Le pido perdón a las personas que no alcancé a
a llevar a este ejercicio de moderar las preguntas que no alcancé a recoger sus inquietudes. Pero quiero animarlos con una pregunta que dice Gabriela Granata aquí en el chat, y es, ¿cuál es el peligro de la polarización? Si es que existe, Hernando, la polarización en redes o en medios, o bueno, la polarización política. Y yo le añadiría esto que dice Gabriela, pues me parece que la polarización o sea, el disenso también es un ejercicio de la política, ¿no? ¿Cuál es el peligro entonces? O sea, ¿dónde estaría la diferencia entre polarización y disenso? Cuando aparentemente uno sí es legítimo y es necesario para la política y el otro se presenta como un enemigo de ella. Quiero pedirles en aras del tiempo, porque nos quedan 2 minutos para cerrar, pues que sean muy concisos y que sea como su frase final. Alicia. Sostengo que el peligro no está en la polarización, sino en no tener ni opinión ni posición. Entonces el fenómeno no es el peligro es sobre todo individual, y ahí es donde todos sí podemos hacer algo, cada uno. Opinarse, informar, tener posición, argumentos sensatos y formar un criterio. Gracias. Natalia. Bueno, yo creo que coincido con Alicia, el peligro no está en una polarización moderada. Creo que la polarización moderada ayuda al juego democrático. Creo que el peligro está en un fenómeno que Diana Mason define como sporting, cuando habla de polarización afectiva, y se refiere con esto a los realineamientos y mudanzas donde las distintas dimensiones de la vida política y social de las comunidades se realinean y se ubican todas en una misma dimensión. Esa polarización profundamente consolidada en la dimensión afectiva es lo que nos aleja del otro hasta puntos irreconciliables. Eso sí que creo que tiene efectos negativos sobre la política y sobre la democracia. Gracias. ¿Y Hernando? Pues para terminar, un panel de nuevas tecnologías con algo más tradicional, como decían las abuelas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, claro, algo de polarización. Si no hubiera polarización, no habría progreso social, pero la polarización llega un momento en que rompe las posibilidades de hacer cosas de manera colectiva, particularmente, como lo dice Natalia, cuando se pasa del terreno de la política pública y se convierte en polarización netamente afectiva. Está muy bien que tengamos fuertes discrepancias sobre cómo solucionar los problemas, siempre y cuando estemos dispuestos a que esas discrepancias se solucionen de alguna manera relacionados con los datos y con la realidad empírica. Pero cuando terminamos en el mundo de la polarización afectiva, nos alejamos del mundo de lo empírico y vivimos en mundos ideologizados en los cuales se vuelve muy difícil resolver cualquier problema. Bueno, pues a los tres, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido un panel muy enriquecedor, de políticas y redes sociales entre la polarización y el consenso. Personalmente se los agradezco porque es un tema que me apasiona y con el que veo que compartimos muchas inquietudes con tantas personas que estuvieron aquí con nosotros, al público, a las personas que se conectaron, a los profesores, a los estudiantes que nos acompañan desde Colombia y de tantos otros países, porque quiero que sepan que tuvieron audiencia internacional. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, y seguiremos la discusión en otro momento. Mucha suerte y seguimos adelante con esta 17ª Semana de la Comunicación y 6º FIA Fest. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.